En el caso de estado de la materia, habíamos conversado en la semana número 2 de que la materia podía adoptar diferentes estados, ¿cierto? Siendo los más abundantes en la naturaleza el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y que para que la materia adopte un determinado estado a condiciones ambientales, ¿de qué depende esto? Pregunté en la segunda semana. ¿Por qué, por ejemplo, el agua en su mayoría se encuentra en estado líquido? ¿Por qué? ¿Qué depende que el cuerpo adopte ser sólido, líquido o gas? ¿De qué depende, chicos? Semana número 2 conversamos. ¿De qué depende? Sabemos que los cuerpos no se encuentran en absoluto reposo, estos se encuentran en constante movimiento y que ese movimiento ocurre de acuerdo a el grado de interacción que hay entre las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción, ¿cierto? Entre las partículas. Bien, esa estructura interna, Grecia, la adoptan de acuerdo al estado físico. Bien, eso está en función de las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. No existe cuerpo en absoluto reposo. Todos se encuentran en constante movimiento y esta intensidad, tanto de repulsión y atracción, hace de que el cuerpo, en función a esas intensidades, repito, adopte ser sólido, líquido, gas. Hoy nuestro estudio es hablar de estado gaseoso, donde las fuerzas de repulsión predominan con respecto a las fuerzas de atracción. Esto lo hablábamos en la semana número 2 y decíamos además que el gas, en base a eso, tenía forma y volumen variable, que presentaba una propiedad importante que era la expansión, y así también se podía comprimir con facilidad cada vez que se variaban algunos parámetros externos. ¿Ok? Ahora, para tratar de explicar cómo es que se comportan los gases, aparece la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular genera un modelo para explicar al gas. A ese modelo se le llama gas ideal. Este modelo nos ayuda a explicar el comportamiento del resto de los gases, a los cuales se denomina gases reales, considerando cada vez que este gas se encuentre a bajas presiones y a altas temperaturas. ¿Ok? Gases que se encuentran en la naturaleza son nuestros gases reales. El gas ideal es un modelo que nos ayuda a explicar cómo se comporta un gas. Bien, este modelo está basado en la teoría cinética molecular. Ojo aquí, de las ecuaciones que un poquito hemos repasado la clase anterior, ¿sí? Con respecto a gases, ese PBRTN, por ejemplo, ¿te acuerdas? PBRTN, por ejemplo, solo se puede aplicar para sustancias gaseosas considerando su comportamiento ideal. Ojo, considerando su comportamiento ideal. La pregunta sería, ¿no? Ok, entonces frente a lo que a mí me dicen en algún ejercicio, yo sé que me están hablando de un gas ideal. Dos opciones. Me dicen, se tiene tantas moles de un gas ideal o de acuerdo a las características o los postulados que dice la teoría. ¿Qué refiere la teoría con respecto a los gases ideales? Chequea. Esta teoría cinética molecular empieza con lo siguiente. Cada partícula que se encuentra en estado gaseoso se le denomina molécula. Toda partícula en estado gaseoso se le denomina molécula, independientemente de cómo esté formada. Es decir, si es monoatómico, diatómico, triatómico, poliatómico, a todo ello le voy a decir molécula. Chequea. Por ejemplo, el helio. Es un gas noble, ¿te acuerdas? Su representación hace así, helio tan solo. Puedo hablar de otro gas, oxígeno. Puedo hablar del amoníaco, por ejemplo, ¿no? Gas. Si sea un átomo, dos átomos o más iguales o distintos dentro de la estructura, dentro de la fórmula de una sustancia gaseosa, a toda ella le llamo molécula. Eso me dice la teoría. Toda partícula gaseosa se llama molécula. De ahí teoría cinética molecular. ¿Qué más dice esta teoría? Las partículas, moléculas, tienen masas puntuales. Eso quiere decir que a medida que impulsionan las partículas entre o contra el recipiente, la masa de esta mantiene constante. Masa puntual. Más de que si bien entre partículas
entre molécula y molécula existen fuerzas intermoleculares, ¿cierto? ¿Recuerdas cuáles eran las fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son las fuerzas que hay en moléculas intermoleculares? Tipos son, ¿quiénes se acuerdas? Semana 5. ¿Cuáles eran esas fuerzas termomoleculares? Bien, Grecia, perfecto, que eran moleculares. Lo hondo que existían en todo de estructura, predominantemente en las moléculas polares, y por ahí también fuerzas de tipo hidrógeno, ¿sí? Son las que tenemos antes. Bien, esas fuerzas, ¿ya? Que puede ser, digo, London o Puente, la que tú quieras, esas fuerzas entre moléculas, esas fuerzas de atracción, se consideran deseables o se consideran nulas, porque en el estado gaseoso, que la fuerza de expulsión es mayor, es predominante con respecto a la fuerza de atracción. Por lo tanto, partículas se encuentran alejadas una de otras. En partículas siempre existe fuerza de atracción, pero a medida que más lejos, es más lejos. Fuerza de atrás, pudiendo ser la que tú dices, puente o no, bien, son muy, pero muy débiles. Como son muy débiles, se dice que las fuerzas de atracción son despreciables o se consideran nulas. Ojo, eso no quiere decir que no existan, ¿eh? Existe, pero de acuerdo a la gran separación en las partículas, son nulas, son consideradas nulas. ¿Bien? ¿Me confirmas, por favor? ¿Me está escuchando bien? ¿Confirma? Las fuerzas de atracción 3 se consideran despreciable o nula. Ya, bien, no te preocupes. Bien, dame un momentito, por un segundo. Continuar la grabación y tenemos. Retomamos. La teoría cinética molecular es aquella que explica el comportamiento de los gases. ¿Qué postulados tiene esta teoría? ¿No? Nos decía, quien nos comentaba, Sandra, ¿no? Con respecto a esta teoría, ¿qué consideraciones se tiene? Todo tipo de partícula que se encuentra en estado gaseoso se le denomina molécula, independientemente si esta está formada por uno, por dos o por más átomos. Bien, todo tipo de partículas se llaman moléculas. Primero, las partículas gaseosas, las moléculas, presentan masas puntuales. Esto quiere decir que cada vez que estas interaccionan, su masa no varía, su masa se mantiene constante. Tercer postulado, las fuerzas de atracción entre estas partículas, que puede ser de tipo London, dipolo-dipolo o puente hidrógeno, son consideradas despreciables de acuerdo a la gran separación que hay entre ellas. Ojo, no es que no exista fuerzas intermoleculares, sí existe, pero como están tan lejos unas de las otras, la fuerza con la que estas pudieran atraerse es muy pequeña, despreciable o considerada nula. Otra característica especial con respecto a esta teoría es que describe de que el volumen de esta partícula gaseosa, el volumen independiente de esta partícula gaseosa, es pequeñito, pequeñito comparado con todo lo que puede ocupar la masa gaseosa. El volumen de la partícula es chiquita, chiquita, comparado con lo que puede ocupar toda la masa gaseosa, debido a esta propiedad que sabemos, expansión. ¿Qué más considera esta teoría? Chequea. Entre las partículas hay interacciones, hay choques. Las partículas pueden interactuar entre ellas, chocar entre ellas, una, pero también pueden chocar contra el recipiente. Cuando chocan o hay choque, interacción entre las partículas, estos choques son considerados elásticos. A ver, dime tú, ¿cómo andas en física? ¿Qué le llamo choque elástico entre partículas? ¿Qué sucede cuando hay un choque elástico? Ojo, cada vez que esas interactúan, porque recuerda que el estado gaseoso es uno de los estados más caóticos que tiene la materia, hay un gran desorden, por lo tanto interactúan entre ellas, chocan, los choques son considerados elásticos cuando la energía se conserva, la energía neta se conserva o no hay variación de energía, eso significa choque elástico. Cuando las partículas, observa aquí, las partículas gaseosas, interaccionan contra la pared del recipiente que lo contiene, generan lo que se denomina presión, ojo, fuerza,
¿cierto? Fuerza con respecto al área. Fuerza con respecto al área, lo que generan es presión. Entonces, recuerda, las partículas interactúan, chocan entre ellas y chocan contra el recipiente. Hay dos tipos de choques, vamos a poder decir así. ¿Ok? Esto considera la teoría cinética molecular. No olvides, sus masas son puntuales, todo tipo de partícula gaseosa es denominada molécula. El volumen propio de la molécula es chiquito, chiquito comparado con el total que puede ocupar. Bien, las fuerzas intermoleculares son despreciables o se consideran nulas. Sus choques son elásticos, ojo, entre estas, y también generan una propiedad importante que se llama presión. ¿Ok? Listo, esto implica la teoría cinética molecular. Ahora, ¿qué variables afectan o de los cuales depende el comportamiento de los gases? Han dominado los parámetros de estado o los parámetros termodinámicos de este estado gaseoso. La presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura. Es decir, tengo 4 parámetros que si les afecto, también si las modifico, afecta pues el comportamiento del gas. Recuerda que si bien la presión puede ser expresada en atmósferas, milímetros de mercurio, torr o bar, cada vez que a mí me hablen del sistema internacional, ojo, voy a repasar la primera semana, ¿en qué unidad debe estar expresada la presión? ¿En qué unidad debe estar expresada la presión? Si yo digo presión expresada en el SI. Ojo, es como una atmósfera, milímetros de mercurio, torr, bar. Pero si me dicen SI, ¿en qué unidad lo debo expresar? Recuerda, la presión en el SI se expresa en pascales. Ya, ojo, estoy repasando, pascales. El volumen comúnmente se expresa en litros, mililitros, centímetros cúbicos. Pero si me hablan del SI, el volumen debe estar expresado en, ¿cómo expreso el volumen en el sistema internacional? Semana número 1, chicos, semana 1. ¿Cómo expreso ello? Volumen, perfecto Nayeli, gracias. Metro cúbico. Bueno, en el caso de la cantidad de sustancia, mol, y la temperatura en Kelvin. Ya, ojo, esta parte repasando. 4 parámetros de estado. Estos, cuando se tienen los procesos, pueden mantenerse constantes. Algunos, ¿cierto? Pueden variar otros y así explicar qué es lo que pasa en un proceso cuando este tiene cambios, cuando hay 2 o más etapas en este proceso. ¿Qué ocurre? Pues bien, a partir de estos 4 parámetros de estado se establecen, ¿no? Las variables o las leyes que vamos a ver luego. Antes de eso voy a dedicarme un ratito a hablar de una variable especial que es la presión. Existen 2 tipos de presiones físicas, chicos. Esa presión, esa fuerza, ¿cierto?, contra el área que generaba esto, presión, puede ser de tipo barométrica y es conocida también como la presión atmosférica, debido a que cada cuerpo está sometido a 2 presiones, la presión externa y la presión interna. La presión externa se denomina presión atmosférica o presión barométrica porque es el barómetro que mide ese tipo de presiones. Ojo, si es que si el cuerpo se encontrara a nivel del mar, la presión es una atmósfera o sus equivalentes a nivel del mar. El único factor que hace que la presión varíe se llama altura. Bien, el cuerpo entonces experimenta una presión externa denominada barométrica o la presión atmosférica. Ahora, el cuerpo también presenta una presión interna. Esta presión interna es la presión manométrica, llamada así porque el manómetro es el que mide presión interna. Y cada vez que yo analice la presión interna, ojo aquí, debo de identificar, ¿cierto? Si yo estoy hablando de la presión del gas que se encuentra hasta aquí, tú debes verificar. Primero, ¿estoy frente a un sistema cerrado o un sistema abierto? Este gas está en contacto con un líquido. Comúnmente es mercurio. Por eso luego hablamos de los milímetros de mercurio en función a la altura en la que se encuentra el gas, hablando de un sistema cerrado o un sistema abierto. Un sistema es cerrado, el gas se encuentra hasta acá, y la presión que el gas ejerce dependerá de la altura en la que éste se encuentre en función a un nivel de referencia. La presión del gas será igual a la presión en función a la altura.
Pero si el sistema está abierto, el gas que se encuentra hasta aquí está sometido a dos presiones. A la presión que ejerce el líquido sobre el gas y la presión externa, porque el sistema está abierto. La presión que ejerce el líquido sobre el gas y la presión atmosférica. Cuidado aquí entonces, porque en función a ello voy a analizar luego esa presión que está ejerciendo el gas dentro del recipiente. Chequea, sistema cerrado, sistema abierto. Eso para comentar un poco más de esta variable importante que es la presión. Ahora sí, tenía 4 variables, ¿cierto? Presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. En base a ello se establecen las famosas leyes de los gases ideales. Ojo, debo considerar, corroborar, chequear que estoy trabajando con un gas ideal para luego aplicar las leyes que a continuación vamos a trabajar. ¿Ok? Aquí aparece una tabla de resumen que te ayuda a recordar, ¿cierto?, qué leyes se establecen para determinados procesos y qué parámetros debo de considerar. Entonces yo tenía presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia como parámetros termodinámicos o parámetros de estado. Comúnmente, los gases, cuando estos generan un proceso, me refiero a 2 o más etapas, este se analiza en un sistema cerrado. Y cuando hay un sistema cerrado, el número de moles se mantiene constante. Es decir, me quedan 3 variables. De estas 3, a su vez, puede mantenerse constante la temperatura y variables las otras 2, ¿cierto? Tanto presión como volumen. A este proceso le llamamos isotérmico, igual temperatura, y esta ley fue descrita por Boyle y Mariotte. Bien, si el sistema mantiene constante la cantidad de sustancia y a su vez su presión, el proceso es isobárico. Iso igual bárico barómetro, que mide la presión, isobárico. Y esa ley fue dada por Charles. Si la cantidad de sustancia se mantiene constante y a su vez el volumen, pues estamos frente a un problema o frente a un proceso de tipo isocórico llamado isométrico, que en alguna bibliografía le llaman isovolumétrico también. Y esta ley fue dada por Lussach. Bien, cada uno de estos procesos, junto con las leyes, vamos a analizarlo por separado, incluso con su ejercicio correspondiente, ¿ya? Así que por ahí, por favor, la parte matemática me ayuda. Vamos, primera ley, o primer proceso. Se describe la ley de Boyle-Mariotte frente a un proceso de tipo isotérmico, decíamos, entonces cuando la temperatura del sistema se mantiene constante y la cantidad de sustancia también. Por lo tanto, me dejan 2 variables, la presión y el volumen. La pregunta sería, ¿y cómo varía la presión con respecto al volumen en un proceso de tipo isotérmico? ¿Cómo varía? Para ello, se analiza el comportamiento del gas. Yo observo, chequea aquí, cada vez que tú tengas gráficas que va a ser común en un ejercicio de estado gaseoso, digo, ¿qué estoy graficando? Presión en el eje Y y volumen en el eje X. Bien, observa por favor. Me informan de que cuando la presión es 4 atmósferas, fíjate cómo está el volumen. Ahí está. Pero si la presión disminuye y ahora es 2 atmósferas, dime qué le pasa al volumen. Fíjate, mira, la presión ha reducido a la mitad. La presión se ha reducido a la mitad. Dime qué pasa con el volumen. La presión se reduce a la mitad, el volumen observa aquí, se duplica. Si la presión disminuye y el volumen aumenta, pues aquí claramente observo de que hay una relación inversamente proporcional, ¿cierto? Y una relación constante incluso, porque chequea. Fíjate lo que pasa aquí. La presión inicialmente era 4 y final es 1. La presión se reduce a su cuarta parte. Y fíjate lo que le pasa al volumen. Pasa de V hacia 4V. La presión se reduce a su cuarta parte. Dime qué le pasó al volumen. Si la presión disminuye a la mitad, su volumen se duplica. Si la presión se reduce a su cuarta parte, de 4 a 1, ¿cierto? El volumen se cuadruplica. Claro está de que hay una variación inversamente proporcional. De acuerdo a ese análisis, determinamos esto. Que si el proceso es isotérmico, si la temperatura es constante, pues la presión por el volumen va a permanecer constante.
va a permanecer constante y eso se refleja en una isoterma, que es la gráfica que tú observas por acá, una isoterma. Si el proceso tiene dos etapas, refiero inicial, final, o tal vez tiene más etapas, siempre se va a cumplir que la presión por el volumen sea constante. En base a eso, muchachos, tengo este primer ejercicio. A ver, vamos a ver cómo está. Dice, un medidor de globos tiene un recipiente que contiene 30 litros de hidrógeno. Sugerencia, por favor, cada vez que tú hables de un problema de estado gaseoso, como en el de todos, hay que ordenar los datos a medida que tú vas trabajando. Y entonces dices, tengo un volumen, ok, de 30 litros. Bien, la temperatura a la que se encuentra ese gas dice que es 25 grados Celsius. Y es sometido a una presión igual a 8 atmósferas, datos iniciales o condiciones iniciales que vamos a decir. Pregunta, ¿cuántos globos de 2 litros cada uno, ok, a una atmósfera de presión? Ok, me hablan de otra presión, por lo tanto digo condiciones iniciales, condiciones finales. Puedo decir inicial, final, puedes decir 1 o 2, depende de ti. La presión es una atmósfera o ahora. Y la temperatura es la misma, o sea, en otras palabras me están diciendo, ojo, estoy trabajando en un sistema de temperatura constante, el proceso es isotérmico y la ley que establece eso es la ley de Boyle-Mariot. Ahora, si la temperatura se mantiene constante y la presión cambia, pues el volumen también debe de cambiar. Ahora no lo sé cuánto será el volumen que ejerce o que se encuentra sometido a una atmósfera de presión. Cada vez que diga isotérmico, entonces reconocemos que aquí se debe cumplir que la presión por el volumen son inversamente proporcional y este producto debe ser constante. Por lo tanto, directamente. ¿Cierto? Acá tú tienes dos opciones. Puedes analizar tan solo o acudir a tu ecuación matemática. Analizo lo siguiente. Mira, la presión se reduce a su octava parte. La presión se ha reducido a su octava parte, muchachos. Dime qué pasó con el volumen. Si la presión se reduce a su octava parte, ¿qué habrá ocurrido con el volumen? Puedes analizarlo directamente, claro que sí, aumenta muy bien, pero ¿en cuánto? ¿En cuánto? Si la presión se reduce a su octava parte, muy bien, César, perfecto, es 8 veces ahora el volumen. Eso en función a tu análisis. Si no quieres analizar y quieres un poco ser más mecánico, dices, bueno, directo mi ecuación, 8 atmósferas, volumen inicial, 30 litros, presión final, 1 atmósfera, volumen final, no sé. Atmósferas te van, tú calculas y el volumen final es 240 litros. Puedes trabajar, repito, analizando o puedo hacer con mi ecuación. Bien, tengo 240 litros, correcto, ese es el volumen que ahora se tiene de hidrógeno a esa condición, pero esa no es mi respuesta, ¿cierto? Me dicen, con este nuevo volumen, ¿cuántos globitos, cuántos globos de 2 litros cada uno podría llenar? Y me dieron la respuesta. 240 y cada globo se llena con 2 litros, entonces lo que debo llenar son 120 globos. Perfecto, muy bien. Cuidado ahí siempre con la respuesta, ¿ya? Hay que leer bien la pregunta, que te aseguro que una de las claves era 240. Chequear bien lo que se pide, ¿ok? Listo, proceso de tipo isotérmico, presión y volumen inversamente proporcional. Ahí está, inversamente proporcional, primera ley, continúo. Esta segunda ley corresponde a la famosa ley de Charles, que describe procesos de tipo isobáricos. Recuerda, iso igual, bárico viene del barómetro. Y esto se establece cuando la presión, al igual que la cantidad de sustancia, se mantiene constante. ¿Qué sucede ahí? Entonces, ok, de los 4 parámetros me quedan 2, el volumen y la temperatura. Pero ¿cómo variarían estos si se mantiene constante presión y la cantidad de sustancia? Se analiza. Y se observa que al plotear volumen y temperatura, mira aquí, baja temperatura, bajo volumen. Si la temperatura aumenta, observa qué pasa con el volumen, aumenta, generando una gráfica que es una recta. Y alrededor de toda la recta, esta tiene una misma pendiente. Por lo tanto, se reconoce que la presión, tanto como la temperatura, que el volumen como la temperatura,
varían de manera directamente proporcional. Entonces, en un proceso de tipo isobárico, eso es lo que se debe cumplir. No olvidar, en un proceso de 2 o más etapas, esto siempre debe ser constante. Ahora, yo pregunto, ojo aquí, pregunto, si el volumen se duplicase, ¿qué pasaría con la temperatura? Si es directamente proporcional. Si el volumen se duplica, dime qué le pasa a la temperatura. Volumen entre temperatura constante. Repito, si el volumen se duplica, dime qué le pasa a la temperatura. Volumen se duplica, temperatura también se duplica. Ok, ¿qué temperatura, muchachos? ¿En qué grados se duplica? Lo que tú me dices. Si el volumen se duplica, la temperatura también se duplica. ¿En qué grados? ¿A qué grados debe estar la temperatura si yo digo que también debe duplicarse? Recuerda, en toda ecuación de estado gaseoso, muy bien, le quitas la bolita por ahí, porfa, se expresa en grados Kelvin. Si el volumen se duplica, la temperatura también se debe duplicar, pero en grados Kelvin, que no es lo mismo decir en grados Celsius. Cuidado ahí, por favor. ¿Ok? Cuidado ahí. A ver, ¿cómo es eso? A ver, un ejercicio, profe. Ahí va. Dice, un alpinista inhala 540 mililitros de volumen de aire. Ok, volumen inhalado. 540 mililitros. A una temperatura de menos 3 grados Celsius. Bien. Suponiendo que la presión es constante, ¿qué volumen? Me están hablando de otro. Así que rápidamente indico por aquí. En litros, ojo, me piden el volumen expresado en litros. Ocupará el aire, ese mismo aire, en sus pulmones si ahora la temperatura corporal es 37 grados Celsius. Entonces, antes de reemplazar en mi ecuación, yo debo recordar, la temperatura debe estar en Kelvin. Así que rápidamente, muchachos, más 273 por aquí, más 273. Rapidito eso. Entonces tendría por acá 270 Kelvin y por aquí 310 Kelvin. Ahora sí, a presión constante estoy frente a un proceso de tipo isobárico y se cumple que el volumen entre la temperatura debe ser constante. Por lo tanto, solo me basta reemplazar. Tengo volumen inicial, temperatura inicial, debe ser igual a volumen final, temperatura final. Reemplazo, chicos. 540 mililitros, volumen inicial, temperatura inicial 270 Kelvin, ahí está. Igual, volumen final, no sé. Y la temperatura final me resulta ser 310 Kelvin. Bien, 310 Kelvin, ya. Dime, ¿cuánto es el volumen final? ¿Cuánto me sale el volumen final? Ya, calcule ahí, por favor. No está fácil, ¿no? El doble por ahí, el doble será. A ver, muy bien, gracias, Grecia. 620 mililitros es el volumen. Pero ojo, esa no es tu respuesta. Porque a ti te la pidieron en litros. Mira acá. Te la pidieron en litros. De tal forma que 600 mililitros corresponde decir 0,62 litros. Es esta la respuesta. Cuidado entonces cuando se te solicite una unidad distinta. Para eso es importante siempre colocar las unidades en la ecuación, por más chiquita que la tengas, para que puedas expresar correctamente tu resultado. Bien, 0,62 litros es el volumen que ahora ocupará este gas a estas condiciones. Segunda ley, digo. Tercera ley, ¿qué me dice? Presión constante, isobárico. Temperatura constante, isotérmico. ¿Pero qué sucede si ahora es el volumen que se mantiene constante de los 4 parámetros que tú conocías? PV, T, N. Número de moles constante, volumen constante, proceso de tipo isocórico y ahora sus variables son la presión y la temperatura. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cómo varían? Se grafica y se observa que en base al comportamiento se tiene que si la temperatura es baja, la presión también lo es. Pero si la temperatura aumenta, pues la presión que se ejerce es mucho mayor. Otra vez se trabaja o se obtiene una línea recta, ¿sí? Partiendo por el eje cero, de tal manera que observo que la presión y la temperatura varían de manera directamente proporcional.
ojo, cero, directamente proporcional, y tendría la siguiente, ¿no? En mis ecuaciones, en un proceso de tipo isocórico, esto siempre se debe cumplir. Que la presión y la temperatura son directamente proporcionales, que si la presión se duplica, la temperatura también lo hace, pero ojo, en grados Kelvin, para mantener esa relación, ¿sí? Son directamente proporcionales. Muy bien, César. Perfecto, eso ocurre en un proceso de tipo isocórico. Ejemplito, a ver, vamos a hacer un ejemplito. Ahí va. Dice, una masa gaseosa a 32 grados Celsius, directamente, rápido, 32, correcto. Dice, a una presión de 12,2 atmósferas. Bien, ya está. Dice, si experimenta un proceso isocórico, así que aquí nomás digo, ya, ok, el volumen debe ser constante. ¿Qué aumento, fíjate la pregunta, qué aumento de presión sufrió el gas cuando este es calentado a 52 grados Celsius? Entonces, bueno, aquí voy a calcular primero a qué presión llegó. Bien, ahora, no olvidar, cuando tenemos un proceso de tipo isocórico, recuerdo aquí que la presión entre la temperatura debe ser constante, ¿sí? Por lo tanto, se debe cumplir esto, ¿no? Presión entre temperatura a condiciones iniciales, o 1, es igual a esta misma relación, pero en condiciones finales. Voy a reemplazar, ojo, ahí voy, presión inicial 12,2 atmósferas. Temperatura, ojo, la temperatura debe estar expresado en Kelvin. Por aquí lo voy a hacer así, puntito. Tengo Celsius más 273 que es Kelvin. Y esto es 305 Kelvin. Igual. Presión final no lo sé. La temperatura final era 52 más 273 en Kelvin, nuevamente, Kelvin. Y esto sería, a ver cuánto va, 52 más 273, aquí tengo 325. ¿Sí? Ok, 325 Kelvin. Ya está. Opera, por favor. Luis, ¿se va? Dime, ¿cuánto me sale la presión final? Sí, creo que está sencillo este cálculo. 305, ya está. 13 me sale la presión final. Pero ojo, esto tampoco es mi respuesta. Porque mi pregunta es, ¿qué aumento de presión? O sea, me están pidiendo la variación de presión, ¿cierto? Que eso vendría a ser 13, que es el final, menos lo inicial, que fue 12,2. Realmente lo que aumentó en presión fue 0,8 atmósferas. Y esa vendría a ser la respuesta en este caso. Otra vez, revisar bien la pregunta para dar una respuesta correcta. Ejercicio 3. Y hasta aquí yo tengo las tres primeras leyes que corresponden a tener constante la cantidad de sustancia y a su vez un parámetro más, presión o volumen o temperatura. Pero ¿qué sucede, muchachos? Si es que yo tengo un gas con el mismo volumen, ojo, mantengo el volumen constante, a la misma temperatura, ¿sí? Y a la misma presión. De estos cuatro parámetros, yo tengo presión, volumen, temperatura, estos tres se mantienen constantes. Entonces, ¿qué corresponde al número de moles? Dice, aquí aparece la hipótesis de Avogadro, que indica que independientemente del gas que tú analices, para cualquier tipo de gas, si yo tengo constante o analizo a la misma presión, a la misma temperatura y ocupando el mismo volumen, ¿sí? Este número de moles va a ser siempre el mismo, la misma cantidad. Por lo tanto, el número de partículas que haya de este gas será igual. Bien, otra vez, si es que yo comparo a una presión, a un volumen, a una determinada temperatura, moles de hidrógeno. Estas moles serán la misma cantidad si yo comparo moles de oxígeno a la misma presión, a la misma temperatura o ocupando el mismo volumen. Esa es la hipótesis de Avogadro. En función de la hipótesis de Avogadro, sale entonces la ley de Avogadro. Ahí está. ¿Cómo se cumple la ley de Avogadro? Ojo aquí. Mira, otra vez, mis cuatro parámetros. Reporto ahí. La ley de Avogadro explica de que si la presión es constante y la temperatura es constante, pues aquí hay una relación con respecto a volumen y cantidad de sustancia.
Y es lógico pensar de que si yo tengo más moles, ¿cómo es el volumen que ocupan? Si tengo una mol, un determinado volumen. Y si tengo más moles, ¿cómo será su volumen? Obviamente mayor, ¿cierto? Aquí tenemos que el volumen y el número de moles se va a permanecer, ¿no? O van a ser directamente proporcionales. Ojo, siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes, como en este caso. En este caso, suponemos, tengo en este recipiente una mol de determinado gas que están ocupando 1 litro. ¿Bien? Pero ¿qué sucede si a este recipiente, que le vamos a mantener constante la presión y la temperatura, se le añade 1 mol más? El número de moles ahora es el doble. Y entonces, ¿qué habrá pasado con el volumen? ¿Qué habrá pasado con el volumen? Dice, bueno, si aumento cantidad de sustancia y esto se mantiene constante, obviamente el volumen que ocupa será mucho mayor, ¿cierto? En este caso, proporcional, el doble. Bien, si el volumen o si el número de moles disminuye, pues el volumen que ahora ocupa será menor, repito, y mantenemos constante la presión y la temperatura. Bien, ahora, de acuerdo a ello, chicos, aparece, si yo tengo varias etapas en el proceso, la misma relación. Pero recuerda, debe mantenerse constante presión y temperatura. Bien, ahora sí, tenemos presión constante isobárico, volumen constante isocórico, temperatura constante isotérmico. Siempre y cuando, a su vez, además, se mantenga constante la cantidad de sustancia. Pero ¿qué sucede si en el sistema solo se mantiene constante la cantidad de sustancia? Solo se mantiene constante la cantidad de sustancia. Entonces, me quedan como variables la presión, el volumen y la temperatura. De tal manera que esta relación se va a mantener constante. Y esa es la famosa ley combinada de los gases, llamada ley general o la ley de Clausius. En un proceso, la presión por el volumen entre la temperatura, ¿cierto?, en condiciones iniciales, debe tener la misma relación a condiciones finales. Ojo, cantidad de sustancia constante. Y esto ocurre generalmente cuando nosotros analizamos sistemas cerrados, donde la cantidad o el número de moles de esta sustancia no varía. Ley combinada de los gases. ¿Qué sucede? ¿Qué más tengo ahora? Aparece la ecuación que todos conocen o que todos recuerdan cada vez que hablamos de gases. Esta ecuación la trabajamos la clase pasada. PV-nRT. Quiere decir que estas variables de estado que analizábamos antes y que puede explicar el comportamiento de los gases, este PV, este N, tienen una relación establecidos en esta ecuación. Presión, volumen, número de moles, temperatura, y aparece aquí un R, que es la famosa constante universal de los gases, cuya unidad depende específicamente de la unidad en la que se coloque la presión. Si es que, por ahí recuerdan, colocáramos la presión en atmósferas, pues el R vale 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Es una constante. Si la presión la colocara en milímetros de mercurio, pues el R es otro, ¿cierto? 62,4 milímetros de mercurio por litro mol Kelvin. Tranquilo, este R siempre se te da de dato. Lo único que yo te pido es que tengas cuidado cuando se reemplacen, porque las unidades se deben de ir y quedar solo de acuerdo a la magnitud que se esté trabajando, la que estés calculando. Presión, volumen, número de moles, temperatura, todo ello se relaciona en función de una constante. Fíjate, aquí están los datos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, esta ecuación recontra sencilla, que ya la recordabas de la clase pasada, alberga otros parámetros también. ¿Qué parámetros además alberga? Chequea. Voy a reemplazar por partes. Tengo PV, presión por volumen, nRT. Este número de moles, clase pasada, también se calculaba como la masa de la sustancia gaseosa entre su masa molar. ¿De acuerdo? Masa entre masa molar. Bien, voy a reemplazar entonces. Esta ecuación la voy a reemplazar aquí. Ahí va, chequea. Número de moles lo he reemplazado en la masa por la masa molar. Quiere decir
que esta ecuación alberga otros parámetros, ¿no? Masa de la sustancia, y puedo, incluso sabiendo quién es la sustancia, poder determinar otros parámetros. Ahora, esta ecuación la voy a despejar convenientemente, porque voy a buscar algo. Convenientemente, chequea. Esta masa molar va a pasar a multiplicar y el volumen va a pasar a dividir. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Chequea. El volumen pasó a dividir y la masa molar a multiplicar. Ah, pero aquí hay algo importante, mira. Masa entre volumen. ¿Qué cosa es masa entre volumen? Lo vimos en la primera clase. Masa entre volumen. ¿Qué sale? Muy bien, sale la densidad. Perfecto, y ahí lo tengo. Mira, esta es la densidad del gas. Entonces lo único que yo voy a hacer es reemplazar. Chequea, voy a reemplazar. Tengo la presión, tengo la masa molar, masa entre volumen y densidad, ya lo reemplacé aquí, por R por T. Y luego voy a despejar. Ahí está. Despejo y tengo la densidad, es presión por masa molar entre RT. Quiere decir que yo puedo calcular la densidad de un gas sabiendo quién es él, ¿cierto? A una determinada presión y a una determinada temperatura. Repito, a medida que la temperatura aumenta, ¿no? Generalmente el volumen del cuerpo también lo hace, cambia su presión y es por eso que su densidad es muy variable. La densidad de los gases es variable. ¿De qué depende? De la presión y la temperatura en la que éste se encuentre. A diferencia de la densidad de un sólido o de un líquido, que por un rango grande de temperatura se mantiene constante. En el caso del gas, no. El gas es caótico. Cambia temperatura, cambia rápidamente presión, por lo tanto, la densidad varía. Y esa es otra forma de calcular. Bien, hasta aquí entonces repaso la ecuación de estado y todas las leyes anteriores que corresponden a reconocer al gas comportándose de manera ideal. Así yo puedo especificar e indicar cuáles son las condiciones para una etapa y otra dentro de un proceso. Pero sigo hablando de un solo gas, ¿cierto? De una sola sustancia. Pero ¿qué sucede ahora si es que yo tengo una mezcla? Yo no tengo una sustancia, tengo una mezcla. Entonces, la mezcla es la unión física de varios gases, ¿cierto? Si quiero mantener yo ese estado, la unión física de varios gases. Cuando hablamos de mezcla de gases, chicos, aparecen tres leyes. Las dos primeras son muy similares. Hablamos de la famosa ley de Dalton o de las presiones parciales y luego vamos a hablar, en los mismos términos casi, de la ley de Amagat o de volúmenes parciales. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué corresponde? Se tiene muestra de gas A, muestra de gas B y muestra de gas C. ¿Sí? Todas ellas se unen físicamente y generan una mezcla. Observas que el volumen que se ocupa es el mismo, el anterior, que como si estos fueran separados. O sea, estos mantienen volumen y temperatura constantes. ¿Qué dice Dalton frente a eso? Bien, la presión total que ahora se ejerce en el recipiente es generada por la presencia del gas de tipo A, del gas de tipo B y del gas de tipo C. Entonces, la presión total es la contribución de lo que ejerce como presión el gas A, el gas B, el gas C. A estos se le denomina parciales. ¿Por qué parciales? Porque es una parte de todo. Esto es una parte de todo. Eso es lo que describe la ley de Dalton. En ecuaciones, ¿cómo vamos a trabajar? Chequea. Aquí. Ley de Dalton, nuevamente repito. Tengo un recipiente, ¿cierto? Ocupa un determinado volumen y a una determinada temperatura. En este recipiente yo uno físicamente el gas de tipo 1, el gas de tipo 2, el gas de tipo 3, el gas de tipo N, ¿ya? Varios gases hay en mi mezcla. Ojo, si hablo de mezcla es porque aquí no hay ningún tipo de interacción química. ¿Estamos? No hay reacción, no es química. Es ahí donde yo puedo calcular la presión de todo el recipiente, la presión de todo mi sistema. Es a causa de lo que estará ejerciendo el gas 1, el gas 2, o el gas 3, o el gas N participa en la mezcla. La suma de presiones parciales, entonces, me da la presión total.
Repito, esto se llama parcial porque es una parte de todo. Estas presiones parciales pueden ser calculadas de dos maneras. La primera es así, utilizando tu ecuación de estado. Quiero calcular la presión que ejerce el gas 1 en el todo, ok, pero ojo, que aquí yo voy a colocar el número de moles de este gas. Lo que estoy aplicando es lo que tú ya conoces, ¿cierto? Ahí está. Solo que el volumen le estoy pasando a dividir, nada más. Ahí lo tengo. ¿Bien? Si quiero calcular la presión que ejerce el gas 2 en el recipiente, pues aquí yo debo considerar solo el gas 2. De igual manera, si yo quisiera calcular la presión total, pues utilizo mi ecuación de estado, solo que aquí debo considerar el número de moles totales. ¿Y cómo se calcula el número de moles totales? Bueno, pues el número de moles que haya del gas 1, que haya del gas 2, que haya del gas 3 o del gas N. ¿Estamos? Voy a utilizar mi ecuación de estado para calcular lo total o si quieres lo parcial, pero ojo con lo que yo considero aquí. Bien, quiero del gas 3, número de moles del gas 3. Quiero de todo, ok, número de moles totales. Bien, ahora, esa presión parcial, repito, esa presión parcial, esto es una parte de todo. Esto es una parte de todo. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto es esa partecita con respecto a todo? Bien, entonces, chequea. Si yo aquí del gas 1 tuviera poquitas partículas, poquitas moléculas, este ejercerá poquita presión frente a todo. Ah, pero ¿qué sucede si del gas 3 hay un montón? Del gas 3 en la mezcla hay bastante, entonces él ejercerá mayor presión. La presión que ejerce uno en la mezcla depende de cuánto haya de él. ¿Sí? ¿Se entiende claro? Si yo tengo en un recipiente poquito del gas 1, ¿cómo será la presión que le ejerza? Poquito. Pero si del gas 2, por ejemplo, tengo bastante, pues es ese que ejercerá mayor presión. De esa manera, chicos, en función al análisis de la cantidad de sustancia presente en la mezcla, también puedo calcular la presión de cada uno. Ojo, primera forma, ahí está. ¿Cuándo voy a usar eso? Cuando tenga datos, pues, ¿no? Datos suficientes que me permitan utilizar esta ecuación. Pero si no, de la segunda forma. La presión parcial es una parte de todo. ¿Qué parte? A esta parte se le llama fracción molar. Porque te repito, depende de la cantidad de sustancia, ¿no? Cuánto haya de él. Esa fracción molar es calculado como el número de moles de él con respecto al número de moles totales. Hay que lo ver. Fracción molar del gas 2, número de moles del gas 2 con respecto al número de moles totales. Una parte de todo. No olvidar que la suma de fracciones molares siempre te debe dar la unidad, dado que la fracción molar es número de moles de ese gas con respecto al número de moles totales. Fracción molar del gas 2, número de moles de ese gas con respecto al número de moles totales. Más y así sucesivamente. Arriba nos va a quedar número de moles del gas 1 más número de moles del gas 2 más la del N, que corresponde a el número de moles totales. El denominador igual, y es por eso que se considera la unidad. Por eso se considera la unidad. Ahí está mi ley de Dalton, no te olvides. Suma de presiones parciales igual a la presión total en una mezcla. De manera análoga tenemos la ley de Amagat o la ley de los volúmenes parciales. Esto me dice lo mismo que hace rato, solo que ya no me habla de presiones, sino me habla de volumen. Me habla de volumen. Entiendo entonces que si yo tengo, ¿bien?, una mezcla que contiene gases de tipo A, gas de tipo B, gas de tipo C, el volumen total en el recipiente es a causa o el total de lo que ocupa tanto el gas A, tanto el gas B o el gas C, sometido a una determinada presión y temperatura. ¿Cómo es eso? Se queda aquí. Otra vez, tengo un recipiente, una mezclita con gas de tipo 1, gas de tipo 2, gas de tipo N. El volumen total de este recipiente, ¿cierto?, será el volumen que ocupe cada uno de los gases partícipes de la mezcla. ¿Puedo calcular el volumen total? Sí. Puedo utilizar mi ecuación de estado, PV, R, P, N. Pero ojo, si yo quiero
calcular el volumen total, pues necesito el número de moles totales. Si quiero calcular el volumen que solo ocupa el gas en el todo, considero el número de moles de esa sustancia, ¿cierto? De esa sustancia para calcular volúmenes parciales. Una forma. La otra es considerar cuánto hay de cada uno. Si hay bastante del gas 1, ya, él ocupará mayor volumen. Si hay poquito del gas N, él ocupará menor volumen. Y entonces a eso se le llama fracción molar, ¿cierto? De esta manera puedo calcular. Bien, en base a eso, chicos, ahí te dejo. Te dejo ese ejercicio para ver cómo maduramos lo que acabamos de trabajar con respecto a presiones parciales y a volúmenes parciales. ¿Bien? ¿Ok? Te dejo ahí entonces. ¿Ok? Sigamos entonces al término del break, retomamos la clase. Bien, continuamos, chicos, con el ejercicio. Estamos aquí en S4 para practicar un poquito con respecto a la mezcla de gases. ¿Sí? A ver, ¿cómo te fue? Vamos a corroborar. Dice, en un recipiente de 4,1 litros, volumen 4,1 litros, se tiene una masa de helio igual a 8 gramos y una masa de agüita, de vapor de agua, igual a 72 gramos, y la temperatura a la que se encuentra es 27 grados Celsius. La pregunta es la fracción molar de cada uno y la presión parcial en esta mezcla. ¿Cómo trabajo? En base a estos datos, lo primero que hago, a ver, por partes. Primero, mi temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, eso de 27 grados Celsius corresponde a decir 300 Kelvin. Tengo la masa de las sustancias muy bien, pero yo necesito la cantidad de sustancia. Me refiero al número de moles. Así que, en función de la clase pasada, voy a calcular número de moles del helio y número de moles del agua. Tengo número de moles, masa entre masa molar, cuyo dato me dan ahí, 4 gramos por mol para este lado, y yo tengo en el caso del agua 72 gramitos y su masa molar es 18 gramos por mol. De tal manera que el número de moles del helio me sale en 2 y el número de moles del agua me sale 4. Respecto a ello puedo decir que el número de moles totales serían 2 del helio, 4 del agua, número de moles totales, 6. Ya está. Hasta ahí yo tengo el número de moles totales, ¿cierto? Y puedo ir determinando incluso las fracciones molares. Tengo el volumen, tengo la temperatura a la que está sometido esta mezcla, pero lo que no tengo es la presión, para luego de ello saber cuál es la presión que ejerce cada uno de estos. Entonces, lo que yo debo de utilizar aquí es mi ecuación de estado, PV, RT, N. Pero ojo, si yo quiero aquí calcular mi presión total, acá necesito haber colocado el número de moles totales. Y entonces voy a reemplazar, ¿ya? Entonces voy a despejar incluso. Presión total es igual a R, temperatura, número de moles totales, con respecto al volumen. Voy a reemplazar. R, la presión me la están pidiendo en atmósferas, por lo tanto el R lo debo tener por ahí de dato, 0,082 atmósferas por litro mol Kelvin. La temperatura a la que se encuentra la mezcla es 300 Kelvin, acá lo tenemos. El número de moles totales es 6 moles, entre el volumen. Y el volumen que ocupa toda la mezcla gaseosa es 4,1 litros. De acuerdo a ello, chicos, calculamos la presión total. Chequea aquí que el litro se va, las moles también, los Kelvin también, y que directamente la presión está saliendo en atmósferas, que al cálculo te debe salir 36. Ya tengo la presión total. Entonces, de acuerdo a ello, voy a ir sacando las presiones de cada uno. La presión que ejerce el helio y la presión que ejerce el agua. En el caso de la presión de helio, esto es igual. Fracción molar del helio por la presión total. Fracción molar del helio. A ver, ¿cuántos moles de helio hay? 2. En un total de 6. Ahí lo tengo. Y la presión total es 36 atmósferas. De tal manera que la presión del helio me estaría saliendo, a ver, salió triple raya aquí,
la presión del helio sería 12 atmósferas. De la misma manera, puedo calcular la presión parcial del vapor de agua. Pero ojo, si la presión total es 36 y la presión que ejerce el helio es 12, dime tú rápidamente cuánto es la presión que el agua estaría ejerciendo. Y aquí se cumple la ley de la conservación, la ley de Dalton, la ley de presiones. Dime, ¿cuánto valdría la presión que ejerce el agua si la suma de presiones me debe dar la presión total? Perfecto, 24. Pero basta que haya calculado de uno para que el otro salga por diferencia, ¿no? Ahora, ojo aquí, tal vez otra forma de analizar sería este. Mira, el número de moles de helio es 2, el número de moles de agua es 4. ¿Qué relación tiene el número de moles? De 1 a 2, ¿cierto? De 1 a 2. Mira aquí la presión, de 1 a 2. ¿Ves? Las presiones dependen de la cantidad de sustancia. Si hay poco de helio, pues poca será la presión que le ejerce. Si hay más de agua, el doble de agua, entonces el doble será la presión que se ejerce. Es otra forma de analizar ello. Bien, entonces, este trabajo lo realizamos de manera análoga, tanto para presiones parciales como para volúmenes parciales. Bien, la última ley con respecto a los gases es la famosa ley de Graham. La ley de Graham